Lamentablemente, hay que constatar que un alto al fuego o una tregua en Ucrania no se prevé en el futuro cercano, no ocurrirá y varios factores lo indican. El Kremlin no está interesado en esta tregua y hasta ahora sigue exigiendo la rendición de Ucrania. Y el presidente de los Estados Unidos de América no muestra ningún deseo siquiera de imponer sanciones contra Rusia para obligar a Moscú a sentarse a la mesa de negociaciones y finalmente cesar el fuego. Además, Friedrich Merz, el canciller de Alemania, declaró que no hay señales de un pronto fin de la guerra de Rusia contra Ucrania. Los rusos ya están inventando nuevas fantasías sobre una tregua con Ucrania. Por ejemplo, Lavrov lo llamó una trampa de Occidente y dijo que no habrá una situación en la que primero se detenga el fuego y luego se discuta el fin de la guerra. Hoy menciona que Putin no requiere la aprobación de Trump y que Estados Unidos se alista para retirarse de las negociaciones. Y el dictador dejó claro que juega según sus propias reglas y que el papel de Trump en esto no tiene realmente ninguna importancia especial. Pero Trump sigue asegurando que no, que Putin en realidad sí quiere terminar la guerra, que ustedes simplemente aún no entienden exactamente de qué manera. Pero ya es obvio que no habrá tregua y vamos a discutir este tema juntos. Soy Alexei Pechey, hoy es 21 de mayo, hablemos de todo en orden. Antes de empezar, como es tradición, les pido que se suscriban al canal, den like a este episodio y por supuesto dejen un comentario. Además, suscríbanse a mi canal de Telegram Pechey Newson, el enlace está en la descripción. Publicamos noticias regularmente al recibirlas. Entonces, ahora hablemos de todo en orden. Hoy en día, muchos expertos ya han opinado sobre este tema, que lamentablemente no habrá ningún alto al fuego en Ucrania, porque el Kremlin todavía no lo necesita. ¿Se preparan para la ofensiva de verano? Trump no tiene la intención de presionar a Putin, ni siquiera quiere imponer sanciones para obligar a Putin a sentarse a la mesa de negociaciones. El Departamento de Estado de Estados Unidos advierte que amenazar con sanciones a Putin podría ofenderlo y dificultar las negociaciones. Y según la opinión de muchos analistas, por ejemplo, me gustó la cita del editor del portal político, Jaime Detmer, quien dice que la delegación rusa en Estambul durante las negociaciones con Ucrania no recordó por casualidad precisamente la guerra con Suecia de 1700 a 1721, amenazando a Ucrania con décadas de lucha agotadora. Y a continuación cito sus palabras. Putin se imagina a sí mismo como el nuevo Pedro el Grande. Incluso tiene una estatua de bronce del zar del siglo XVIII en la sala del gabinete de ministros. Putin probablemente cree que las acciones militares prolongadas le ayudarán a lograr la mayoría de sus objetivos revanchistas en Ucrania. Pero también las interminables negociaciones debilitan el deseo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de lograr un acuerdo de paz. Y así sucesivamente. Detmer señaló que la conversación telefónica de 2 horas entre Trump y Putin no movió la situación hacia la paz. Pero en lugar de enfadarse con el terco dictador ruso, como esperaba el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, como esperaban los europeos, el líder estadounidense, al parecer, está listo simplemente para rendirse e incluso renunciar a su insistente jactancia de que puede llevar la guerra a una resolución. Como declaró recientemente Donald Trump, la guerra en Ucrania era una situación europea y debía seguir siéndolo. Pero la administración anterior de Biden nos convenció firmemente de que debíamos intervenir. Yo simplemente me retiro si no hay progreso en las negociaciones de paz, nos dice Trump. En consecuencia, si Estados Unidos realmente se retira de las negociaciones, eso provocará risas en el Kremlin. Allí simplemente se burlarán, ya se están burlando de Trump, y esto será un tono aún más burlón. Las líneas rojas de Moscú no se han movido, en absoluto no se han movido en estos más de 3 años de guerra a gran escala. Pues sí, y Rusia continuará librando la guerra con la ayuda de la administración de Trump, que no está dispuesta a ejercer ninguna presión sobre Putin y difícilmente apoyará a Ucrania en el ámbito militar. ¿Y por qué Putin tendría que haber entablado alguna negociación seria si todo... Todo lo que le amenazan es que Estados Unidos simplemente abandonará a Ucrania si no se llega a un acuerdo de paz. Pero eso es absurdo. ¿Por qué Putin de repente iría a negociar después de eso? ¿Hay alguna presión? No la hay. Estados Unidos no impone sanciones, no amenaza con nada, en absoluto nada. Trump afirma que Putin desea la paz, a pesar de la creencia contraria. Pero eso no es todo. Pero ahora los europeos ya empezaron a decir que no hay señales de que la guerra en Ucrania termine pronto, especialmente después de la conversación entre Trump y Putin.
Y como declaró Friedrich Merz, el canciller de Alemania, cito, todavía no hay señales de que esta guerra termine pronto. Están tratando de lograr todo lo posible diplomáticamente. La propuesta de mediación del Papa de Roma es la última instancia terrenal. En su opinión, solo queda esperar que al menos en el Vaticano se logre reunir a las partes en conflicto para un diálogo constructivo. El canciller señaló que para él es importante que Alemania juegue un papel activo, de apoyo y fuerte. Es probable que la próxima semana se realicen nuevas negociaciones técnicas entre las delegaciones ucraniana y rusa, posiblemente en el Vaticano. ¿Vale la pena esperar un avance de las negociaciones técnicas? Por supuesto que no. Como sucedió en Estambul, absolutamente no llevan a nada. Además, en el Kremlin no solo se burlan de Donald Trump, sino que también se están volviendo aún más descarados. Y Rusia sigue negándose a un alto el fuego incondicional con Ucrania. Rusia supuestamente teme que durante ese tiempo Occidente arme a los soldados ucranianos. Así lo declaró Sergei Lavrov, ministro de Asuntos Exteriores de la Federación Rusa, y durante su visita a Ereván se reunió con el ministro de Asuntos Exteriores de Armenia, Ararat Mirzayan. Y después de las negociaciones, el funcionario ruso declaró que el alto al fuego supuestamente es necesario para Occidente, para que en un ambiente tranquilo puedan rearmar a Ucrania y así fortalecer sus posiciones defensivas. Bueno, y a continuación citaré a Lavrov. Cuando nos proponen una tregua para luego ver, no amigos, ya hemos pasado por eso antes y no queremos repetirlo. Esto lo dice el representante de un país agresor que ataca a sus vecinos sin provocación y ocupa su territorio. Él dice, no queremos así. Trump responde, ellos quieren la paz, no impondré sanciones. Luego Lavrov se quejó de que Occidente supuestamente engañó a Rusia. En 2014, cuando organizaron un golpe de Estado en Kiev durante los acuerdos de Minsk, y en 2022, cuando a las autoridades ucranianas se les prohibió firmar un acuerdo de paz con los rusos, eso no era un acuerdo de paz, era una capitulación. Lavrov afirmó que los llamados de los líderes europeos a Estados Unidos unidos para endurecer las sanciones contra Rusia revelan sus verdaderas intenciones. Entienden a Rusia, lamentablemente, con la ayuda de esta herramienta llamada Donald Trump, le fue posible meter una cuña entre Europa y América, entre antiguos aliados estratégicos. Lamentablemente, esto hay que reconocerlo ahora. Y de nuevo, eso tampoco es todo. Pero en el Kremlin se están volviendo tan descarados, especialmente después de la conversación entre Trump y Putin, que dan a entender que el papel de Trump en esto realmente no tiene ninguna importancia. Aquí quiero aportar un poco de información que hoy se está publicando. Según informes, durante una llamada reciente, el presidente ruso Vladimir Putin insinuó a Donald Trump que no necesita en absoluto la aprobación o el apoyo de Estados Unidos. Cada vez hay más señales que indican que Rusia está jugando su propio juego independientemente de Washington y al parecer en sus propios términos. Después de la conversación con Trump, Putin volvió a subrayar su versión ya establecida desde hace tiempo sobre las causas de la guerra. Supuestamente, la culpa recae en la expansión demasiado rápida de la OTAN. Mientras tanto, en Estados Unidos aumentan las voces a favor de distanciarse del conflicto. Zidi Owens cuestiona la participación continua de Estados Unidos en el apoyo a Ucrania, afirmando que esta no es nuestra guerra. Owens enfatizó que si Rusia no toma medidas hacia un acuerdo de paz, los Estados Unidos de América actuarán en consecuencia. Es probable que se impongan sanciones y se comience a aislar a ese país fallido. No. Él dice que si los rusos no toman medidas hacia un acuerdo de paz, los Estados Unidos de América podrían salir del proceso diplomático y dejar de ayudar a Kiev. Después de la llamada con Putin, Trump cambió su retórica, posiblemente como respuesta a una amenaza. Si hace 5 días, literalmente hace una semana, él se presentaba como un mediador dispuesto a organizar negociaciones entre Zelensky y Putin en Turquía, ahora se limita a un llamado general de que Ucrania y Rusia deben hablar directamente tan pronto como puedan. Incluso propuso el Vaticano como lugar para las negociaciones, lo que subraya la disposición de Estados Unidos de hacerse a un lado. El último acontecimiento demuestra claramente que Putin no ve en Estados Unidos una palanca capaz de influir en sus planes estratégicos. Durante años, el Kremlin ha inculcado en los rusos la idea de una guerra no solo contra Ucrania, sino contra todo Occidente, la OTAN y Estados Unidos. Y el periodo de la presidencia de Trump se asoció con la posibilidad de debilitar un poco la presión de las sanciones. Pero incluso en este caso, el liderazgo ruso no cambia su principal postura. La guerra es existencial y debe terminar en los términos de Rusia. ¿Washington está presionando de alguna manera? No está presionando.
Washington, por su parte, tiene opciones limitadas para influir. Estados Unidos podría aumentar las sanciones, incluyendo las secundarias, como sugirió Trump, pero esto podría perjudicar las relaciones con India, China y otros países importantes. Por otro lado, relajar las sanciones sin el apoyo de Europa difícilmente funcionará. Y la lógica geopolítica de la política de Trump no implica una participación profunda en la guerra sin beneficios claros. Pero en general, parece que Donald Trump no puede cumplir sus amenazas y solo intenta evadirlas. Y ahora Bloomberg escribe que los líderes europeos están decepcionados y temen que Trump esté renunciando a los esfuerzos diplomáticos para poner fin a la guerra. Tras una llamada de 2 horas, Donald Trump escribió en redes sociales que Ucrania y Rusia iniciarán de inmediato negociaciones para un alto al fuego. Sin embargo, es posible que Estados Unidos no participe en esto. No hubo ninguna mención de sanciones, ni un calendario claro, ni presión sobre Vladimir Putin. Aunque Donald Trump se dirigió a los líderes europeos después de la conversación, muchos ya están decepcionados por su falta de coherencia. Tras meses de arduos esfuerzos para convencer a Moscú de buscar la paz, las capitales europeas temen que Estados Unidos se esté desentendiendo. Y un alto funcionario europeo dijo que los líderes temen que Donald Trump esté renunciando a los esfuerzos diplomáticos. Otro funcionario confirmó que Donald Trump dejó en claro que no tiene intención de presionar a Moscú con nuevas sanciones y está retrocediendo de su propia propuesta de alto al fuego. Según él, ni Kiev ni los aliados de la Unión Europea comparten la idea de negociaciones directas entre Ucrania y Rusia. Cita: hoy da la impresión de que hemos vuelto a un escenario mucho más a largo plazo, en el que Vladimir Putin se compra a sí mismo y a su ejército más tiempo. Vladimir Putin ha obtenido más oportunidades, y el alto al fuego y la resolución parecen cada vez más lejanos. Más tarde, recuerdo, Donald Trump hizo una declaración contradictoria, diciendo que aunque Estados Unidos no se retira de las negociaciones, él considera esa opción de salir después de todo y añade que existe un cierto límite que por alguna razón se negó a especificar. Él no descartó nuevas sanciones o armas adicionales para Ucrania, pero dio a entender que definitivamente no tiene prisa por hacerlo. Cita: creo que algo va a suceder y si no simplemente me retiro y ellos tendrán que continuar. Bueno, como entienden, Trump simplemente está tratando de lavarse las manos ahora y decir que esta no es mi guerra, es la guerra de Biden y Zelensky. En resumen, hemos vuelto al punto desde el cual comenzó el segundo mandato del presidente estadounidense. Y parece que después de que no logró llegar a ningún acuerdo, él simplemente quiere retirarse. Pero yo también les sugiero que piensen en esto. A Trump logró firmar un acuerdo con Ucrania sobre recursos minerales, en el cual no se establecen garantías de seguridad. Aquí dejo puntos suspensivos. Comenten su opinión y conclusiones debajo, suscríbanse, activen la campanita y dejen su like.